Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Hoy día nos toca desarrollar sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El gobierno de Juan Velasco Alvarado 1968-1975. El régimen militar que se instauró desde 1968 devolvió la iniciativa política al Estado. Fue este el que marcó el paso a los cambios. El programa de reformas, fue el paso importante que dio este gobierno de Juan Velasco Alvarado, la reforma de la agricultura, la reforma económica, la reforma industrial, etcétera, de reformas que hizo para que el Perú pueda seguir dando los medios económicos para su población, ¿ya? El programa de reforma del país no correspondía a los intereses de un grupo social. Ello llevó a constantes discusiones entre los intelectuales de la izquierda. ¿Quiénes eran la izquierda? Los partidos políticos como el APRA, etc. Así, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado tenía un proyecto autoritario de modernización dirigida del país. Muchos intelectuales de la izquierda apoyaron al gobierno de Velasco Alvarado. Un ejemplo fue el del sociólogo Carlos Delgado, quien tuvo una estrecha vinculación con Haya de la Torre, que fuera considerado como el ideólogo oficial del gobierno y era quien asesoraba o escribía los discursos del presidente. Otros intelectuales creyeron en la viabilidad de lo que el extranjero comenzó a denominarse el experimento peruano y colaboraron en diversas maneras con el avance de las reformas. Aquí vemos a Juan Velasco Alvarado, aquí vemos al sociólogo Carlos Delgado y aquí lo vemos a Haya de la Torre. ¿Bien, chicos? En los aspectos económicos en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue de tipo primario exportador, basado en la exportación de materias primas, ¿sí? O sea que este señor, pues, lo primero que hizo es explorar, ¿sí?, toda clase de materia prima, ya sea minería, ya sea del campo, para poder ellos vender a los mercados, ¿sí? Debido a las bases industriales y de la producción del mercado interno, dependía de importaciones para el consumo de la población urbana. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado representa uno de los más altos de la política de industrialización, por sustitución de importaciones. Las importaciones fueron con altos impuestos y algunos simplemente prohibidas a fin de que no compitan con la producción local. ¿Ya? Entonces ellos, pues, cobraban grandes impuestos a las importaciones que ingresaban productos de otros países hacia el Perú. La reforma pesquera. El 26 de marzo de 1971 se promulgó esta ley, alegando que son el dominio del Estado las especies hidrobiológicas contenidas en el mar territorial. Hasta hoy en día nos pertenece, porque nosotros, como peruanos que somos, estamos de navegar libres las 200 millas marinas, ¿no es cierto? Muy bien, se define la actividad pesquera como un proceso que comprende las fases de investigación, extracción, transformación y comercialización de los productos hidrobiológicos que hay en nuestro mar peruano. Se estableció como objetos fundamentales el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de la alta productividad, la elevación del índice nutricional de la población y la justa distribución de los beneficios económicos. Velasco obtuvo el control de las exportaciones pesqueras, donde Juan Velasco Alvarado creó la empresa Pesca Perú. Posteriormente, luego del colapso de la producción de harina de pescado basada en la choveta, el sector entero pasó a manos del Estado en 1973. Bien, entonces, con esta reforma, pues Juan Velasco Alvarado
alcanzó grandes recursos no solo para la población, sino para el sistema económico y desarrollo del Perú. Continuamos. Reforma agraria. ¿Sí? Ustedes recordarán que al principio, ¿no?, la población, para poder remover la tierra, utilizaban la chaquillacta. Luego el arado con un buey o un toro, ¿no?, que jalaban, ¿no es cierto? Luego llegaron los tractores que mejor removían las tierras con el arado, y entonces mayor producción. Entonces así se habla de reforma agraria. Ya vamos a ver. Era una antigua demanda de varios sectores ante la desigualdad. Claro que sí, porque miren, los productos que vienen del campo a la ciudad, cuando tú compras o tú vas al mercado y haces compras de esos productos del campo que llegan, por ejemplo, la alberja para allá, acá lo están vendiendo pues el kilo a 4 soles, 5 soles, pero tú vas a la al mismo campo, en la chacra, donde está saliendo la alberja, el payar, tú lo compras, incluso te regalan esas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es baratísimo, ¿no? Le compran baratísimo a esa persona, ya lo recargan cuando llegan a los mercados, ¿no? Entonces eso no debe ser, por eso hay desigualdad. Distribución de la tierra también en ese tiempo, los grandes señores feudales tenían grandes cantidades de terrenos, las cooperativas también tenían terrenos, ¿no es cierto? Entonces a la minoría de la población pues solamente ellos tenían cierta hectárea nomás de terreno que no producía mucho. Y muchas veces estas personas no tenían terreno, entonces ellos ¿qué hacían? Ya lo rentaban. Decir de que, ¿cómo se llama? Si yo era dueño de gran intención, ya mira, sabes que yo te rento este pedazo de terreno, tú lo trabajas todo, pero me vas a pagar a mí. ¿Sí? Y así pasaba. La ley de 1969 contemplaba no solo las expropiaciones de los latifundios, que quiere decir que esta ley le permitía a los grandes señores tener grandes cantidades de terreno, ¿no? Entonces él cambió todo eso, ya empezó a darle los terrenos a la población. El 24 de junio de 1969, con motivo del Día del Indio, el gobierno militar decretó la Ley de Reforma Agraria. Los campesinos recibieron las tierras, se impusieron sistemas colectivos de tenencia, como las sociedades agrarias de interés social, SAIS, y las cooperativas agrarias de producción social, CAPS. Se estableció el Día del Campesino el 24 de junio. Todos los años, el 24 de junio, se celebra el Día del Campesino. Las expropiaciones comprendían las tierras, las maquinarias, el ganado y las instalaciones industriales y civiles. Se contempló una indemnización a los propietarios, un pago mínimo y el resto de bonos a la deuda agraria. En 1969 provocaron la protesta del gobierno estadounidense, que cortó los créditos y amenazó con paralizar todo tipo de inversión. ¿Ya? Entonces ya no llegaban pues recursos. Sí, eso es lo que quería Juan Velasco Alvarado, nada que ingresara de afuera hacia nuestro país, sino que todo que consumiéramos lo que el Perú producía, nada más, ¿sí? Reforma industrial. Con esta ley se declaró el interés nacional de desarrollo industrial permanente y autosostenido, considerando la transformación socioeconómica y esencial para garantizar la efectividad e independencia económica del país. Sí, ya les dije, les repito, Juan Velasco Alvarado no quería nada de que haya importaciones de productos hacia nuestro Perú, sino que consumiéramos todo lo que nuestro Perú daba, ¿no es cierto? Entonces, en la industria de igual manera, la minería, el petróleo, todo eso, entonces con eso que él sacaba, ya hacía que la producción económica creciera. Reforma minera de igual manera, ¿no es cierto? Ahí se dio que los grandes capitalistas extranjeros pues se retiren del Perú y él formar las propias empresas peruanas,
como por ejemplo tenemos Petro Perú, Sider Perú, la Compañía Peruana de Vapores, Entel Perú, ¿no? Que ahora ya tiene la España, el Electro Perú, la Energía, que también ya tiene otros dueños, ¿no? Chilenos, y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los aspectos internacionales. Se entablaron relaciones comerciales y de asistencia militar con la Unión República Socialista Soviética, también con gobiernos latinoamericanos progresistas como Salvador Allende de Chile, Héctor Cámpora de Argentina y Fidel Castro de Cuba. Nuestro país tuvo un rol protagónico en el bloque mundial del tercer mundo, realizándose en Lima la Asamblea de los no alineados. El régimen militar entabló íntimas relaciones comerciales y de asistencia militar con la Unión República Socialista Soviética. Así arribaron a nuestras costas tanques y aviones soviéticos, autobuses rumanos, motocicletas checoslovacas e instrumentales médicos húngaros. También se inició el experimento del Pacto Andino, integración económica y geopolítica del país de la cuenca del Pacífico Sur, suscribiéndose el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Entonces hubo grandes intereses de estos países para poder ellos comercializar y así crecer económicamente. ¿Ya? Eso era su ideología de Juan Velasco Alvarado. Fin de la primera fase en 1975. La primera fase del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado tuvo muchos problemas. La reforma era a largo plazo. O sea, si él dice hoy día, pues no se hizo en ese momento, sino se llevó mucho tiempo más atrás para reformar tanto el sistema agrario, industrial, mineral, etc. El personalismo de Velasco, que fue militar, ¿ya? Los conflictos laborales por el aumento del costo de vida, o sea que no había mucha paga. La crisis del petróleo de 1973 en Oriente Medio, surgimiento de Latinoamérica de gobiernos militares de derecha en Chile, Bolivia y Argentina. En febrero de 1975 se produjo una huelga de miembros de la policía que manifestaron el descontento social contra el presidente Juan Velasco Alvarado. O sea que no había uniforme, no había buen pago, etc. Se produjeron el incendio y saqueo en Lima con motivo del aniversario de la reincorporación de Tacna, 29 de agosto. Francisco Morales Bermúdez, ministro de Economía, viajó a dicha ciudad debido a la enfermedad que mantenía en reposo a Velasco, aneurisma aórtico, y desde allí se pronunció contra el gobierno tacnazo. A Velasco solo le quedó aceptar los hechos y falleció en Lima en 1979. Chicos, aquí les dejo la actividad. No se olviden de ilustrar el tema. Aquí van a desarrollar del libro de actividad, páginas 73 y 74. Chicos, eso es todo con referente al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Nos vemos, cuídense.